Muy bien. Ustedes me ven, ¿no? Ustedes me ven, chicos, ¿no? ¿Ven la pantalla, chicos? ¿Sí? Sí, sí se puede ver la Ah, pantalla. gracias, Sí. Mari. Gracias Sí, porque profe. me siento sola. Cuando se empieza a compartir pantalla, ya no se los ve. Yo por lo menos ya no los puedo ver a ustedes y solo veo mi pantalla. Bueno, el tema de hoy entonces estamos con lípidos. Lípido es una molécula absolutamente importante en todo lo que es el trabajo celular. Entonces, ahora la vamos a ver desde una forma macromolecular, o sea, la vamos a ver a ella cómo es como molécula, su clasificación, cómo es que se puede, cómo puede formar ésteres con otros compuestos y formar todas esas otras moléculas complejas, para que después ustedes, una vez entendiendo todo esto que es lípidos, después ustedes van a poder comprender mucho mejor lo que es el metabolismo lipídico. Por eso es importante esta parte que es sencillita de aprender. Ella tiene, sí, verdad que tiene muchos compuestos y derivados, pero por eso vamos aprendiéndola despacito, de a poquito, así es sencillita de aprender, para que después podamos aplicarla en metabolismo celular cuando nos toque dentro de unos meses. Muy bien, veamos. ¿Qué es entonces? ¿Un lípido qué es? Químicamente dice que son ésteres de ácidos grasos más un alcohol, que puede ser el glicerol, el efingol, y unido a estos dos compuestos, otros compuestos diferentes, que pueden ser fósforo, nitrógeno, azufre. O sea que para formar un lípido yo tengo el ácido graso, tengo el alcohol, que puede ser efingol o glicerol, y a eso le puedo sumar otros compuestos. Entonces ahí yo tengo lo que sería un lípido, que estaría formado por carbono, porque es una cadena carbonada, hidrógeno, oxígeno y esos otros compuestos. O sea que hasta ahí es como vienen las otras moléculas que ya hemos visto, que todas son cadenas carbonadas, nada más que lo que cambia siempre va a ser el grupo funcional. Entonces avancemos con lípidos y veamos cuál es la función de los lípidos en el organismo. Sabemos que tiene una función protectora, reguladora, energética, estructural y de transporte. Entonces veamos cómo sería cada una. En la función reguladora también se dice que es una función hormonal o de comunicación celular. Acá, por ejemplo, intervienen las vitaminas liposolubles, que obviamente, como dice la palabra, son de naturaleza lipídica, como los terpenos y los esteroides. Intervienen las hormonas, esteroides también, regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Glucolípidos que actúan como receptores de membrana. En cuanto a la función estructural, los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de la membrana celular. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen, y también serían aislantes térmicos, o sea, los protegen de las temperaturas extremas que pueda llegar a presentar que le pueden llegar a presentar en el organismo. También cumplen la función de reserva energética. No puedes con agua. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que 1 gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación. Chicos, perdón que les diga, porfa, ¿pueden ustedes apagar sus micrófonos? Así yo no escucho sus ruidos. Sigamos, con las funciones de los lípidos, la función transportadora dice que el transporte de lípidos del intestino hacia su lugar de destino se realiza mediante la emulsión que va a hacer con los ácidos biliares y con algunas lipoproteínas. Tiene una función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos, y bueno, acá lo que hablábamos recién también, que intervienen las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroides y las prostaglandinas. Y bueno, después lo que estábamos también viendo, que era la función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Ahora veamos. Los lípidos se pueden clasificar de dos formas: saponificables e insaponificables. Ustedes van a encontrar, si están viendo algún otro tipo de bibliografía, van a encontrar diferentes autores que hacen diferentes tipos de clasificaciones.
La más sencilla, nos parece, es esta, la de ser saponificables e insaponificables. Todos los lípidos que son saponificables es porque tienen ácidos grasos, o sea, están constituidos por ácidos grasos, entonces tienen la capacidad de formar jabones. Dentro de este grupo, ¿quiénes son? Los ácidos grasos, los acilgliceroles o triglicéridos y las ceras, y los fosfoglicéridos y esfingolípidos. Y los insaponificables son aquellos que no tienen en su composición ácidos grasos y que no pueden formar jabones. Entonces serían los derivados de esteroides, los terpenos y las prostaglandinas. Ahora veamos, ¿qué es un ácido graso? Ustedes acá, no sé si acá le voy a poner yo con mi color de lápiz, que lo vamos a poner con un negro. Acá ustedes ven la cadena hidrocarbonada. La cadena hidrocarbonada tiene, por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? Hay un ruido ahí. Todos silencien sus micrófonos, por favor. Acá tenemos la cadena hidrocarbonada y ¿cuál es la característica del ácido graso? Que tiene en su grupo extremo el carboxilo, ¿ven? Ese es el carbono principal o terminal de esta cadena. Se, se cortó el audio, profe, creo. Ahí está, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, algo pasó en algún lugar. Bueno, lo que les decía, ¿qué tienen ustedes en pantalla? Yo tengo el ácido graso, la cadena carbonada, ¿sí? Sí, el ácido graso. Bien, espérenme que algo pasó con mi máquina. Es mi máquina la que algo le pasó. Espérenme que busque el cursor. Bueno, lo que les decía, acá está la cadena hidrocarbonada. Yo tengo como grupo, como grupo funcional del ácido graso es el carboxilo, que está en el extremo de la cadena, y estas cadenas pueden ser largas cadenas. Estamos hablando de 14 a 22 átomos de carbono, y siendo los más comunes, los ácidos grasos más comunes, los que tienen entre 14 y 18 átomos de carbono. Entonces, son todas largas cadenas carbonadas y un grupo carboxilo terminal. ¿Dónde voy? Acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En general, esta cadena larga, siempre se presenta en zigzag, no es que se presenta así lineal, sino que se presenta en zigzag. Ahora, estas cadenas largas pueden tener enlaces simples entre carbono y carbono, entonces estaríamos hablando de un ácido graso saturado. Cuando yo tengo un doble enlace entre átomo y carbono en algún lugar de la cadena carbonada, ya estoy hablando de un ácido graso insaturado. Si tiene un solo doble enlace, voy a decir que es monoinsaturado. Pero si tiene varios, entonces voy a decir que es un ácido graso poliinsaturado. O sea que la diferencia está, que si tiene enlaces simples entre carbono y carbono, hablo de ácidos grasos saturados. Si tiene un enlace doble en algún lugar entre carbono y carbono, ya estoy hablando de un ácido graso insaturado, y si es uno solito, estoy hablando de un monoinsaturado. Ahora, en general, hay muchos ácidos grasos insaturados que presentan varios dobles enlaces. Entonces a eso les digo poliinsaturados. Ahora, sí, espérenme que es mi máquina. Voy a salir de la función del lapicito porque evidentemente eso es lo que me ocasiona problemas. Bien, veamos acá. Entonces, si estamos hablando de ácidos grasos saturados, estoy hablando de ¿qué? De enlaces simples entre carbono y carbono, están completamente saturados por hidrógenos, entonces yo ahí hablo de una cadena carbonada que tiene átomos de carbono saturados con hidrogeniones. Y por supuesto el grupo carboxilo terminal, entonces estoy hablando de ácidos grasos saturados. Estábamos diciendo que los más comunes son entre 14 a 18. Acá les presento un cuadrito en donde, por ejemplo, está el ácido láurico, el ácido mirístico, el palmítico, el estiárico, el araquidónico, perdón, el araquídico y el lignocérico. Estos son ácidos grasos saturados. No es que ustedes tienen que saberles el nombre,
pero sí tienen que saber ver una fórmula y distinguir, cuando vean una fórmula, si eso es un ácido graso saturado o no. En este caso estamos hablando de ácidos grasos saturados porque tienen entre carbono y carbono enlace simple. Veamos qué pasa con los ácidos grasos insaturados, que estamos diciendo que entre carbono y carbono puede haber un doble enlace, y si es uno solito, vamos a hablar de monoinsaturados, y si son varios doble enlaces, hablo de poliinsaturados. Ahora, los insaturados tienen menos hidrógenos que los saturados, obviamente, porque al tener dobles enlaces ya hay 2 hidrógenos menos. Los más conocidos serían el ácido palmitoleico, el oleico, el ácido linoleico, el linolénico, el araquidónico, y bueno, estos ácidos que tienen de 20 a 22 átomos de carbono, que en general no los usamos, pero ven, acá quiero enseñarles este detalle. En general se usa 16, sería la cantidad de átomos de carbono que tiene esta cadena del ácido graso, 2 puntitos, y acá hay un número entero, 2 puntitos y ahí hay un 1, significa que tiene un solo doble enlace, y ese exponente que tiene ahí, que es el número 9, significa que el doble enlace está en el carbono 9. Esa es la forma de escribir. Por ejemplo, en los saturados ustedes van a encontrar, por decir, si es de 16 átomos de carbono, 2 puntos y 0, significa que no tiene ningún doble enlace. En cambio, en los de doble enlace ustedes van a encontrar el número que me dice la cantidad de átomos de carbono que hay, 2 puntitos, y el número que sigue es la cantidad de doble enlaces que tiene. Por ejemplo, el linolénico tiene 2 puntitos, 18, 2 puntitos, 3, o sea que tiene 3 doble enlaces. Y ahí arriba, como exponente, está la ubicación de esos doble enlaces. O sea, en general, esta es la forma más, la nomenclatura más sencilla para los ácidos grasos. Ahora hay una nueva, que es la omega, que se empieza a numerar no desde el carboxilo, sino desde el otro extremo de la cadena. Por eso ustedes van a encontrar omega 3, omega 6, porque se empezó a numerar los carbonos desde el otro extremo del carboxilo. Estas numeraciones empiezan desde el carboxilo. Esta es la clásica, digamos, la nomenclatura clásica. Lo nuevo ahora es trabajar con los omega. Pero bueno, no hay problema, la cuestión es que ustedes siempre que a la bibliografía que consulten, lean bien y vean de qué se trata, ya sea de una nueva nomenclatura, que sería hablar de los omega, o desde la clásica, la nomenclatura clásica. Bien, avancemos, veamos. Estos son los ácidos grasos esenciales. ¿Qué es un ácido graso esencial? El ácido graso esencial es aquel que el organismo no puede sintetizar y lo necesita, entonces, sí o sí, a través de la dieta, o sea, a través de lo que nosotros consumimos. Los esenciales son el linolénico, el eicosapentanoico, el docosahexanoico, el linoleico y el araquidónico. Todos esos ácidos nosotros los necesitamos ingerir por medio de la dieta porque nosotros no los sintetizamos. De todas formas, ustedes no tienen que saber la fórmula molecular, pero sí tienen que saber quiénes son, como para que tengan una idea el día de mañana si tienen que hablar de ácidos grasos esenciales. Veamos las posiciones que pueden tener esos hidrogeniones que acompañan a los carbonos que tienen doble enlace o que son insaturados. Por ejemplo, en este caso, acá en el primer dibujo van a ver, en el primer gráfico van a ver la posición cis. ¿Qué significa la posición cis? Que los hidrógenos que acompañan a los carbonos que forman parte de la doble ligadura están en un mismo plano. Eso es una posición cis, que es lo que tienen la mayoría de los ácidos grasos insaturados, tienen la posición cis. Ahora, en la posición trans, ustedes van a ver que los hidrógenos que acompañan a los carbonos que sostienen la doble ligadura, están en diferente plano. Entonces eso significa que es la posición trans. Entonces los hidrógenos que acompañan a los carbonos con doble ligadura están en diferente plano, es trans, y los que acompañan a los carbonos que tienen la doble ligadura y que están en un mismo plano se llama posición cis. Acá ustedes van a ver en el segundo grafiquito que tiene el color amarillo y rojo, los rojos son los hidrogeniones y los amarillitos serían los carbonos. Ustedes van a ver acá también que los que tienen
doble enlace y sus hidrogeniones están en el mismo plano, se dice posición cis. Y en el otro dibujito ustedes van a ver que los hidrogeniones que acompañan a los carbonos que tienen el doble enlace están en diferente plano, se dice posición trans. Esto es bastante sencillo. Todo esto que yo les estoy enseñando está en la cartilla, o sea que no hay ningún problema, todo lo tienen acá, ustedes vayan atendiendo. Ahora veamos entonces los lípidos simples y lípidos complejos. Esta es la clasificación de lípidos. Hasta ahora hemos visto qué cosa, cómo se forma un lípido con los ácidos grasos. Ahora veamos qué sería un lípido simple. Un lípido simple dice que resulta de la esterificación de un ácido graso con un alcohol, que puede ser glicerol o fingol o colesterol. Ahora, ¿qué estamos hablando? Lípido simple, ácido graso y alcohol, nada más. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos las grasas neutras, que son los triglicéridos, y las ceras. Cuando yo hablo de lípidos complejos, ya estoy hablando de la combinación de ácido graso, alcohol y otros compuestos. O sea que ustedes siempre fíjense que entre lípidos simples y lípidos complejos la diferencia va a estar en el otro compuesto. En el caso de los lípidos complejos yo tengo fosfolípidos, que a ella les está hablando de qué, de fósforo, o sea que hay un ácido fosfórico en algún lugar, les habla de glucolípidos, o sea que ahí ya estamos hablando de hidratos de carbono con los lípidos, y habla de lipoproteínas, o sea que ahí hablamos de lípidos y proteínas. O sea que ustedes van a ver que lípido simple es tal como dice, sencillo, ácido graso y un alcohol. Lípidos complejos, ácido graso, un alcohol, esterificado con alcohol, más otro compuesto. Eso es importante que lo tengan presente, cosa que cuando ustedes vean un lípido en su fórmula molecular, van a ver si es un lípido simple o es un lípido complejo. Entonces, yo tengo que los lípidos simples son ¿quién? Los ácidos grasos, los triglicéridos y las ceras. Y en lípidos complejos, ¿quiénes son? Los fosfolípidos y los esfingolípidos. Y todos estos son lípidos que derivan de otros compuestos, pero que no entran dentro de la clasificación ni de los simples ni de los complejos porque no tienen ácidos grasos, que son los derivados de esteroides, las prostaglandinas, los carotenoides y las vitaminas liposolubles. Es importante que tengan presente siempre el ácido graso como vedette de todo esto, que los que estamos hablando ahora, que son los lípidos. Entonces el ácido graso siempre es el protagonista sine qua non de estos lípidos. Ahora veamos cómo vamos a formar un ácido graso, o triglicérido. Miren acá. Acá yo tengo el alcohol, este es el glicerol. Acá tengo el ácido graso. El ácido graso tengo 3 ácidos grasos. Este R1, R2 y R3 son los radicales. ¿Qué significa los radicales? Significa que esto es una cadena carbonada, cualquiera. Y de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que tengan estos ácidos grasos, va a ser el nombre del ácido graso. Pero ahora lo que nos interesa es ver cómo se va a esterificar estos ácidos grasos con este alcohol para poder formar el triglicérido. Ahora miren acá. Lo que tengo ahí es qué cosa. Eso es el glicerol o glicerina. Viene un ácido, el ácido palmítico, esterifica el primer carbono, ahí hay un enlace éster, y se forma el monoacilglicerol o MAC. Viene un segundo ácido graso y forma el DAC, el diacilglicerol. Y viene un tercer ácido graso y esterifica el tercer carbono y forma un TAC, o sea, un triacilglicerol. O sea que lo que tienen que ver acá es qué cosa. Que este alcohol, que antes fue el glicerol, en cada uno de sus átomos de carbono que sostenía un grupo funcional oxidrilo, se esterificó con un ácido graso. En este caso, cuando esterifica con uno solo, se llama monoacilglicerol. Cuando esterifica un segundo, se llama diacilglicerol. Y cuando esterifica un tercero, se llama triacilglicerol. O sea que hasta acá yo tengo lo que se llama un TAC, triacilglicerol. ¿Ven? Lo volvemos a ver. Ahí está el glicerol. Viene un primer ácido graso, que sería hasta ahí un monoacilglicerol. Se esterifica, en este caso es el ácido palmítico, puede ser cualquier ácido, lo importante es que vean el enlace éster. Hasta ahí es un MAC.
viene un segundo ácido graso, hasta ahí es un DAC, un diacilglicerol, viene un tercer ácido graso, y hasta ahí tengo un triacilglicerol. ¿Ven? Y es dentro de todo es sencillito, cómo es la formación, cómo se forma, ¿ven? 3 ácidos, esterifica cada uno de los grupos oxidrilo de cada uno de los carbonos, enlace éster. Acuérdense que el enlace éster se forma entre un ácido y un alcohol. Ahí tenemos el segundo, que es el DAC, y ahí tenemos el tercero, que sería el triacilglicerol. ¿Ven? Bueno, entonces esa esterificación del ácido graso con el alcohol es lo que nosotros llamamos triacilglicerol. Bien. Pasemos entonces a las propiedades químicas que tienen estos ácidos grasos o triacilglicerol. La primera propiedad química que tienen es la saponificación. La saponificación, ¿qué dice? Que si yo hago hervir ese ácido graso en un medio alcalino, que puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, puede haber de hecho, va a haber una hidrólisis, entonces se va a separar entre el alcohol, ¿ven? Se separa el alcohol, se separa del ácido graso, y estos lugares que dejó el grupo oxidrilo del alcohol va a ser reemplazado por el medio alcalino. En este caso yo tengo hidróxido de sodio, entonces los sodios, cada átomo de sodio va a ocupar ese lugar. Entonces ahí yo voy a formar un jabón y el alcohol se separa, de haber sido antes el triglicérido. O sea que esto es la saponificación, la capacidad que tienen las grasas de formar jabones en medio alcalino. Esa es una de las propiedades. Otra propiedad que tiene es la adición de yodo y también la hidrogenación. La adición de yodo también la van a encontrar en la bibliografía como halogenación. La halogenación, ¿qué sería? La capacidad que tiene el yodo de adherirse a los doble enlaces. O sea, el yodo, ¿qué hace? Rompe el doble enlace, y al romper el doble enlace, esto le da una característica que significa que uno va a reconocer esos doble enlaces. Entonces esto es lo que se conoce como el índice de insaturación de las grasas, que significa que en laboratorio nos sirve para saber cuán insaturada es una grasa. Entonces uno lo que hace es adicionar yodo. El yodo rompe los doble enlaces, se fija y colorea la grasa. Entonces nosotros en laboratorio podemos ver la intensidad de color con un aparato especial, y entonces podemos ver el grado de insaturación de esa grasa. Lo otro que también podemos hacer es hidrogenar, o sea, ¿qué va a hacer el hidrógeno? También va a romper los doble enlaces, se va a aumentar hidrógenos a esa grasa, y también vamos a poder hacer que esa grasa insaturada pase a ser saturada. ¿Por qué? Porque vamos a romper los doble enlaces y las vamos a completar con hidrógeno. Entonces acá las características físicas de la grasa van a estar modificadas, y va a aumentar la resistencia a la oxidación, porque no va a haber doble enlaces. Esa sería la segunda propiedad. La tercera propiedad es la oxidación. O sea, ¿qué pasa? Cuando yo someto a una grasa a la acción del aire, la humedad, la luz, el calor, el oxígeno, los ácidos grasos insaturados se van a oxidar a nivel de sus dobles ligaduras. O sea que el oxígeno va a romper las dobles ligaduras y va a ocupar ese lugar, y entre ellos van a formar lo que se llama peróxidos. Esto también se conoce como índice de peróxidos. Ahora, si yo continúo con esta grasa sometida a este mismo trato, o sea, que siga la oxidación, se van a empezar a formar aldehídos, grupos cetonas, y entonces va a empezar a haber un olor desagradable, y es lo que también se conoce como enranciamiento de las grasas. O sea que la oxidación de las grasas, en el caso de aire, humedad, luz, oxígeno, estaría dada con el enranciamiento de las grasas, que también se lo conoce como índice de peróxidos. O sea, estas propiedades son particulares de los ácidos grasos. Nosotros siempre pedimos que las estudien bien a las tres, con fórmulas, tanto a la oxidación, como a la adición de yodo, hidrogenación, y como a la saponificación, que estudien bien las propiedades químicas de las grasas neutras con las fórmulas, que son bastante sencillas,
Todo esto está en la cartilla, o sea, no es que no tienen más para investigar, a no ser que quieran leer y ampliar su conocimiento con otros libros, pero todo está en la cartillita. Nosotros le hemos puesto todo ahí como para que tengan bien para estudiar y después ustedes si quieren pueden ampliar. Entonces ahora pasemos a lo que serían los lípidos complejos. Los lípidos complejos, como recién les decía, resultan de la combinación de un ácido graso más un alcohol, que puede ser glicerol, inositol, y a estos le agregamos otros compuestos, que pueden ser ácidos fosfóricos, moléculas aminadas o moléculas azufradas. Entonces ahí nosotros ya tenemos lo que serían los lípidos complejos. Muy bien. Esta es una clasificación sencilla de lípidos complejos, que tenemos dos tipos, en este caso, fosfolípidos y glucolípidos. Los fosfolípidos, estaríamos hablando de fosfoglicéridos y fosfoesfingósidos. En el caso de los fosfoglicéridos, estamos hablando de que la base, el alcohol base, es el glicerol. Y en el caso de los fosfoesfingósidos, estamos hablando que la base es el alcohol que se llama esfingol o esfingosina. Cuando hablamos de fosfoglicéridos, hablamos de que cuando se une el alcohol, que es el glicerol, más los ácidos grasos y más un tercer compuesto, que es el ácido fosfórico, se forma esta molécula base, que es el ácido fosfatídico. Y a partir del ácido fosfatídico yo voy a formar diferentes compuestos, como son la lecitina, cefalina, el fosfatidilinositol. Ahora enseguida vamos a ver el cuadro para que ustedes vean todos los compuestos que se forman a partir del ácido fosfatídico. Y en el caso de los fosfofingósidos también vamos a tener fosfofingósidos simples y fosfofingósidos complejos. En el caso de glucolípidos también lo vamos a ver, cerebrósidos y gangliósidos. Como les decía hace un rato, la clasificación de lípidos, todo depende desde qué punto de vista se mire el lípido para hacer esa clasificación. Por eso, ustedes van a encontrar en los diversos libros que vean diferentes formas de clasificar, pero nada alejado, todo siempre se basa en el alcohol, el ácido graso y los otros compuestos. Ahora veamos los primeros, los más bonitos para aprender, los fosfoglicéridos. La base de fosfoglicérido es el ácido fosfatídico. ¿Cómo se forma el ácido fosfatídico? El glicerol, que es el alcohol, va a esterificar a dos moléculas de ácido graso con dos de sus oxidrilos que están en sus carbonos. Y al tercer átomo de carbono, que tiene un tercer grupo oxidrilo, va a ser esterificado por un ácido fosfórico. Entonces, los fosfoglicéridos con su molécula base, que es el ácido fosfatídico, se encuentra casi por completo en las membranas celulares, como recién hablábamos, y bueno, está constituido por glicerol esterificado con dos moléculas de ácido graso y una de ácido fosfórico. Y acá ustedes van a ver que el ácido fosfórico, que ahora se transforma en fosfato, ustedes van a ver que es el que se une y que hace como cabeza polar, si se quiere, para unirse con otros compuestos. Este es uno de los principales componentes, los fosfoglicéridos son uno de los principales componentes de las membranas celulares, que es lo que es muy importante rescatar y decir siempre que es uno de los principales componentes de las membranas celulares. Veamos acá cómo formaríamos el ácido fosfatídico. Miren, ¿qué tengo ahí? Este sería el glicerol o glicerina. Ahora viene un primer ácido graso que esterifica ahí el primer átomo de carbono, y hasta ahí es un MAC, monoacilglicerol. Después viene un segundo ácido graso, esterifica el oxidrilo del segundo átomo de carbono de este glicerol, y ahí viene el ácido fosfórico. ¿Ven? Hasta ahí que tengo. Esa molécula que ven ahí es el ácido fosfatídico. Entonces, ustedes observen que se esterificaron los dos primeros átomos de carbono del alcohol con dos ácidos grasos. El tercer átomo de carbono de este glicerol va a esterificarse con un ácido fosfórico. Y hasta ahí yo tengo la molécula de ácido fosfatídico. Ustedes van a ver los hidrogeniones del ácido fosfórico, son los que van a hacer la unión con cualquier otro compuesto
para poder formar un lípido complejo. Ahora veamos acá, miren acá. Entonces acá yo tengo el radical, ¿ven? El radical fosfatidil. ¿Ven este hidrogenión? Este hidrogenión que está acá es el que está listo para unirse con cualquier otro compuesto para poder formar los lípidos complejos. Este cuadro ustedes lo tienen en la cartilla. Ustedes van a ver que acá tengo yo el hidrogenión, acá tengo el primer compuesto, que van a formar lo que sería la lecitina, ¿ven? La colina forma la lecitina. Si se junta con la etanolamina o la serina va a formar las cefalinas. Con el inositol, el fosfatidilinositol, y así, con diferentes compuestos. O sea, lo importante es que ustedes entiendan que de base tengo el radical fosfatidil, y ahí se van a unir diferentes compuestos y voy a formar diferentes lípidos complejos. Ahora volvemos quiero mostrarles, miren cómo se formaría un lípido complejo. Acá yo tengo el ácido fosfatídico, ¿se acuerdan que recién se formó? Tengo glicerol, se esterifica con un primer ácido graso, hasta ahí tengo un MAC, se esterifica con un segundo ácido graso, hasta ahí voy a tener un DAC, ¿ven? Y resulta que el tercer átomo de carbono del glicerol se va a esterificar con el ácido fosfórico. Y hasta ahí voy a tener el ácido fosfatídico. Ahora, el ácido fosfatídico se transforma en un radical fosfatidil y con la etanolamina que se une, va a formar la fosfatidil, etanolamina, y ustedes van a ver, que con la etanolamina, ustedes van a ver que se une, lo transforma, o sea, el ácido fosfatídico es el radical, fosfatidil, se une la etanolamina a la altura de este hidrogenión, y se forma un lípido complejo que es el fosfatidil etanolamina, ¿ven? Esta es la cabeza polar, la cabecita polar, y las ramas apolares. Las ramas apolares, acuérdense que eran las hidrofóbicas, y la cabecita polar es la hidrofílica, o sea, es la que siempre va a estar en contacto, y estas es como las que se van a esconder, van a estar siempre protegidas. Y así se formaría un lípido complejo. Un lípido complejo con base en el radical fosfatidil, o sea, un fosfoglicérido. ¿Por qué? Porque yo tenía glicerol, ácidos grasos y el ácido fosfórico. Y a partir de ahí se fueron agregando diferentes compuestos y yo formé lípidos complejos que son fosfoglicéridos. Ahora veamos los esfingolípidos. En el caso de los esfingolípidos que se encuentran en el tejido cerebral y el tejido nervioso, acá yo ya hablo del esfingol, o esfingosina, que este es un alcohol insaturado de 18 átomos de carbono y que tiene una función amina en el penúltimo carbono y una función alcohol en el último carbono, ¿ven? Ese es el esfingol. Ahora, si al esfingol, a la altura de su grupo amino, un ácido graso se junta, yo hasta ahí voy a tener, o sea, lo bloquea, yo hasta ahí voy a tener lo que se llama ceramidas. Y a partir de acá, en este hidrogenión, en el hidrogenión que sería el oxidrilo de este carbono primario que tenía acá el esfingol, cuando se une en esa altura, ahí yo voy a empezar a tener lo que serían los esfingolípidos complejos. Entonces veamos. Veamos acá, ¿cómo se forma un esfingolípido? ¿Qué tengo? El esfingol o esfingosina, que es un aminoalcohol de 18 átomos de carbono, en su penúltimo carbono tiene un grupo amino, viene un ácido graso y se junta con ese grupo amino, ¿ven? Hasta ahí tengo una ceramida y después viene el ácido fosfórico, esterifica en el grupo alcohol del carbono primario, y después viene otro compuesto y se junta a la altura del ácido fosfórico. Entonces acá yo tengo un fosfoglicérido. Tengo la cabecita polar y las ramas apolares, que son las que se van a esconder, que son las hidrofóbicas, y esto sería la parte hidrofílica de la molécula. ¿Ven? Lo volvamos a ver. Entonces yo tengo el esfingol o esfingosina. A ver. Tengo el esfingol o esfingosina. Ahí está el grupo amino, ahí va a bloquear un ácido graso,
Ahí está el ácido graso, en este caso el oleico. Va a venir el ácido fosfórico u ortofosfórico, que también le llamamos así. Va a venir la colina, se va a unir a la parte del ácido fosfórico y va a formar lo que se llama la esfingomielina. Ustedes saben que la esfingomielina es un lípido que recubre los axones de las neuronas. Entonces, por eso es que decimos que los fosfoesfingósidos son lípidos que están en el sistema nervioso y que en este caso, cumple una función de protector, que sería la esfingomielina. Muy bien, sigamos entonces. Acá veamos cómo se formarían entonces esos esfingolípidos complejos. Acá ustedes van a ver lo que recién veíamos, ¿no? El esfingol, el ácido graso que bloquea en el amino, hasta ahí yo tengo una ceramida, viene el ácido fosfórico, esterifica el oxirrilo de carbono primario, y acá vienen estos diferentes compuestos, en este caso la etanolamina, la colina, que es la que va a ser la esfingomielina, puede venir un monosacárido, puede venir un oligosacárido, y ustedes van a ver que se forman con la fosforicolina, la esfingomielina, los oligosacáridos complejos, pueden ser los gangliósidos, y cuando es un azúcar como la galactosa, son los cerebrósidos. O sea, de esto no tienen que saber la fórmula, sí nos gustaría que sepan bien la fórmula y diferenciar lo que es el esfingol, y tener clarito dónde está el grupo amino, el grupo alcohol del carbono primario, y después este cuadrito, que sería los nombres de los esfingolípidos complejos. No tienen que saberse todas estas fórmulas, sí la del esfingol. Lo mismo que en el ácido, en el caso del ácido fosfatídico, sí tienen que saber la fórmula del ácido fosfatídico. O sea, sí tienen que saber cómo se formó. Acá les muestro. O sea, esta fórmula sí la tienen que saber. No con esta cadena del ácido graso que no sabemos cuál puede ser. Sí con el radical R1, R2 y el ácido. Así como está en la cartillita, tienen que saber la fórmula del ácido fosfatídico. Es muy importante para que ustedes a partir de ahí puedan trabajar, que sería esta, ¿ven? Esta formulita sí la tienen que saber, que es la del ácido fosfatídico, que es esta, ¿ven? Que la tienen en la cartilla. Es bien sencillita. Todas estas no, pero sí tienen que saber los nombres para que ustedes sepan cuáles son los que se forman a partir de fosfoglicéridos, los que se forman a partir de fosfoesfingósidos. Entonces eso sí. Vamos viendo entonces. Pasemos acá. Bueno, ya teníamos los lípidos, los esfingolípidos complejos. Veamos qué pasa con los derivados de esteroides. Cuando nosotros hablábamos de esteroides, ¿se acuerdan que era lo que decíamos que no tienen en su composición un ácido graso, sino que son otras formas de lípidos? En este caso, ustedes van a ver que tenemos hidrocarburos aromáticos que están formados por condensación de núcleos bencénicos, ¿ven? Acá hay núcleos bencénicos, y si se une un pentano, este compuesto se va a llamar el ciclopentano perhidrofenantreno. Esta base, ¿la ven? ¿Ven esta base? ¿Ven los tres núcleos bencénicos más este pentano? Bueno, esta es la base de todos los derivados de esteroides. Cada uno de estos vértices significa que ahí hay átomos de carbono. Estos anillos, esta base, es lo que cuando ustedes ven una fórmula molecular que tiene este formato del ciclopentano perhidrofenantreno, ustedes saben que esto es un derivado esteroide. Entonces, veamos los derivados de esteroides. Acá yo tengo el ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Cómo se diferencian unos de otros? Por la posición de los dobles enlaces, que ya lo vamos a ver, que acá adentro de estos núcleos bencénicos hay doble enlace, y por la localización de una cadena que sale en el carbono 17, que depende qué tipo de cadena sea, va a ser el compuesto esteroide. Entonces hay muchos. El primero y el más importante para nosotros es el colesterol. Después tenemos, bueno, en este caso estradiol, progesterona, testosterona, aldosterona, corticosterona. ¿Ven? ¿Han visto? Iba muy rápido este multimedia, pero acá es lo que difiere, qué cadena sustituyente y los dobles enlaces. A ver, lo voy a tratar de llevar yo más despacito. Veamos acá, ¿ven? Es el colesterol,
Ahí tengo ven la diferencia, el estradiol, la progesterona, la testosterona, la aldosterona, la corticosterona. ¿Ven? Siempre difiere la cadena sustituyente y los doble enlaces. A ver, veamos acá, más sencillo. Entonces, ¿cuáles son derivados de esteroides? El colesterol, los ácidos biliares, las hormonas esteroideas, el cortisol, la aldosterona, andrógenos y estrógenos. Ustedes miren, todos estos, ven esta por ejemplo la vitamina D2, ven la base son el ciclo pentano, perhidrofenantreno, ¿ven? Los ácidos biliares, ¿ven la base? O sea que entonces yo al ver estos núcleos bencénicos, yo sé que estos son esteroides. Ahora, ¿qué es lo que va a diferenciar uno de otros? Las cadenas sustituyentes y por ahí los doble enlaces. En este caso, por ejemplo, los doble enlaces están ubicados acá. En este caso, los doble enlaces están ubicados acá, en el caso de las hormonas esteroideas, y no tiene grupo oxidrilo en carbono 3, sino que tiene un oxígeno, en cambio estos en carbono 3 tienen oxidrilo, o sea que esa sería la diferencia, pero básicamente tienen al ciclopentano, perhidrofenantreno, y lo que diferencia son la posición de los dobles enlaces y las cadenas sustituyentes. Ahora, nosotros no le estamos pidiendo que ustedes tienen que aprender toda la fórmula de los esteroles, los ácidos biliares o las hormonas esteroideas. Lo importante es que tienen que saber quién es la base, que en este caso es el ciclopentano perhidrofenantreno, y el más importante para nosotros, que sí tienen que saber la fórmula, es el colesterol. Ustedes van a ver que el colesterol tiene como base el ciclopentano perhidrofenantreno, y van a ver que en su carbono 3 tienen el grupo oxidrilo, entre el carbono 5 y 6 tiene un doble enlace, en los carbonos 10 y 13 tiene grupos metilos, y en el carbono 17 tiene una cadena lateral o sustituyente de 8 átomos de carbono. ¿Ven? O sea, que ustedes sepan describir el colesterol y que lo sepan escribir es lo importante para nosotros. No les estamos pidiendo que aprendan esteroles o que aprendan todas las otras fórmulas de los otros compuestos, de los otros derivados de esteroides. No, simplemente las del colesterol. Y teniendo claramente en cuenta todas las características que tiene la fórmula molecular del colesterol. Es sencillito, ustedes una vez que aprendan a hacer el ciclopentano perhidrofenantreno, le dan posición a los carbonos y a partir de ahí ustedes ya pueden ir agregando el oxidrilo en carbono 3, el doble enlace entre el carbono 5 y 6, en las posiciones en el carbono 10 y 13 los grupos metilo, y en la 17 la cadena carbonada de 8 átomos de carbono. ¿Mm? Todo esto está en la cartilla. Muy bien, hasta ahí habíamos tenido lo que son los derivados esteroides. Veamos qué pasa con los terpenos. Nosotros acá tenemos un compuesto que es conocido por ustedes, que lo habíamos manejado en química orgánica, y que se llama 1, 2, 3, 4, de base es el butano, pero tiene dos doble enlaces, entonces yo voy a decir butadieno, porque tiene dos doble enlaces. ¿Dónde están los doble enlaces? Uno está en el carbono 1, y el otro está en el carbono 3. Entonces yo voy a decir que este se llama 1,3-butadieno, pero también tiene un grupo metilo en carbono 2. Entonces yo voy a decir que este compuesto se llama 2-metil 1,3-butadieno. Entonces este es un terpeno. Todos los lípidos que tienen estas moléculas en su como composición son lo que nosotros le decimos que son derivados isoprenoides. O sea que yo necesitaría otro de este isopreno o de otro de este terpeno para empezar a tener derivados isoprenoides. O sea que todas las moléculas, todos los lípidos que tienen esta forma, con estos terpenos, o sea, con estos dobles enlaces, yo hablo que son derivados isoprenoides. Hace un rato, cuando hablaba de los derivados esteroides, ¿qué decía? Que todos tenían que tener esta forma base, o sea, el ciclopentano perhidrofenantreno. Cuando hablo de derivados isoprenoides, ¿qué digo? Que todos en su molécula, en su interior, tienen que tener este terpeno. Entonces, esos son derivados isoprenoides. Ahora veamos entonces. Para yo tener un derivado isoprenoide, tengo que tener
de este 2-metil-1,3-butadieno tengo que tener por lo menos 2. Entonces ahí ya empiezo a armar la cadena. Dentro de todos estos terpenos yo tengo la vitamina A, la E y la K, que son derivados isoprenoides. Por eso es que ahora las vamos a ver. Entonces, ahora vamos a hablar de las vitaminas liposolubles y vamos a ver esto que les quiero decir de derivados isoprenoides y derivados esteroides. Las vitaminas liposolubles son sustancias vitales que en pequeñas cantidades se necesitan para la función celular y en algunas especies son incapaces de sintetizar, entonces deben ser adquiridas por fuente exógena, y hay dos grandes grupos de vitaminas, las hidrosolubles y las liposolubles. En este caso, nosotros como estamos en lípidos hoy, vamos a trabajar con las vitaminas liposolubles, que son la A, la E, la K y la D. La A, la E y la K son derivados isoprenoides, y la vitamina D es un derivado esteroide. Ahora veamos, acá en este cuadro tenemos un resumen de lo que ustedes, todo esto lo tienen en la cartilla, tenemos un resumen de lo que hace, cuál es la función de la vitamina A, que dice que interviene en el mecanismo de la visión, en la protección de los tejidos epiteliales, en el crecimiento y desarrollo, y es un antioxidante natural. La vitamina D interviene en el metabolismo del calcio y del fósforo. La vitamina E es un antioxidante natural mejor que la vitamina A, estabiliza las membranas celulares y protege los ácidos grasos, y la vitamina K interviene en la coagulación sanguínea. Entonces ahora vamos a ver una por una. Por eso acá vamos a ver las fórmulas. Esta es la vitamina A. Dice que es una larga cadena isoprenoide y que sus dobles enlaces son los responsables de la absorción lumínica. Y a través de esto, la vitamina A interviene en todo lo que son los fenómenos de la visión en el ser humano. Entonces ustedes van a ver acá, miren los isoprenos, ¿ven? Esos son los isoprenos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la vitamina A es un derivado isoprenoide porque tiene terpenos en su composición. Ahora, ustedes tienen que saber la fórmula de la vitamina A, no es necesario, pero sí tienen que saber diferenciar los terpenos. Entonces yo cuando veo una fórmula así, yo digo, esto es un derivado isoprenoide. No tienen que saber la fórmula de la vitamina A, pero mínimamente sí la tienen que conocer para poder ver que en los dobles enlaces está todos los beneficios que tiene la vitamina A en cuanto a la absorción lumínica, y es por eso que interviene en la visión del ser humano. Veamos la vitamina E. En el caso de la vitamina E tiene un sistema acá, un derivado bencénico, y también tiene las cadenas laterales que son derivados isoprenoides, y ella tiene acción antioxidante, o sea, protege a las vitaminas liposolubles y a los ácidos grasos del ataque de los oxígenos en el doble enlace. O sea que la vitamina E es el antioxidante por antonomasia, es el mejor antioxidante que pueden tener las células para protegerse de la oxidación. La vitamina K, lo mismo, también es un derivado isoprenoide y tiene dos formas. Esta es la forma naftoquinona, tiene también la cadena lateral que tiene derivados isoprenoides, y ella interviene en la coagulación sanguínea. O sea que cuando no hay suficiente vitamina K, nosotros podemos tener una coagulación defectuosa en la sangre. Y esta sería la vitamina D, que es un derivado esteroide, apenas la veo. ¿Por qué? Porque ahí están los núcleos bencénicos. Entonces la más importante es la vitamina D2 o calciferol, que es la que se obtiene a partir de ergosterol, y que la vitamina D aumenta la absorción del catión calcio de la dieta y por ende su depósito en los huesos y dientes. Y dicen que su deficiencia produce raquitismo. O sea que hasta acá hemos visto, este es un derivado esteroide, la vitamina D, la vitamina K, la vitamina E y la vitamina A son derivados isoprenoides. ¿Por qué? Porque en su composición tienen el 2-metil-1,3-butadieno, ¿ven? Que su secreto está en los doble enlaces. Muy bien. Hasta acá entonces hemos terminado con lo que serían los derivados esteroides y los isoprenoides. Veamos la última parte que nos toca, que son las lipoproteínas. Las lipoproteínas son estructuras complejas
que transportan lípidos en el organismo a nivel de circulación sanguínea y sistema linfático. Las lipoproteínas son esféricas, son hidrosolubles y están formadas por un núcleo de lípidos, que sería colesterol esterificado y triglicéridos, y cubiertos por una capa externa que estaría formada por fosfolípidos y colesterol libre y lipoproteína. O sea, esta sería entonces la lipoproteína. En su interior, ¿qué hay? Colesterol esterificado y triglicéridos, y en su exterior estaría compuesto por fosfolípidos y colesterol libre, que sería. Muy bien, ahora veamos, ¿qué hacen las lipoproteínas a nuestro cuerpo? Hay varios tipos de lipoproteínas. Tenemos una lipoproteína que se llama kilomicrón y que es de muy baja densidad, que se origina en el intestino y que transporta la grasa, o sea, los triglicéridos exógenos, o sea, los que son ingeridos por la dieta, desde el intestino a los tejidos periféricos. Tenemos otra lipoproteína que también es de muy baja densidad, que es la VLDL, que se origina en el hígado o en los intestinos. También transporta los triglicéridos, pero los sintetizados en el hígado, y de ahí los transporta a los tejidos periféricos. Tenemos la IDL, que es una lipoproteína de densidad intermedia, que también está en la circulación sanguínea y también se origina en el hígado, y que proceden de ¿qué? De las anteriores, de la VLDL, y que tras la hidrólisis de los triglicéridos endógenos en los capilares, son captados por el hígado, son precursores de las que vienen ahora, que son las LDL. Las LDL son lipoproteínas de baja densidad, que están en la circulación sanguínea, y son la principal forma de transporte del colesterol a los tejidos. Y por último tenemos la HDL, que se origina en el hígado y que elimina el exceso de colesterol de los tejidos y lo devuelven al hígado para su metabolismo o excreción. O sea que las lipoproteínas serían como una asociación, si se quiere, un complejo entre lípidos y proteínas. ¿Y qué es lo que hacen? Básicamente transportan los lípidos por la circulación sanguínea al hígado o a los intestinos, desde el intestino al hígado. ¿Y qué es lo más importante que hace? Que transportan el colesterol. Son estos 5 tipos, se diferencian las lipoproteínas una de otra por la diferencia de densidad que tienen. Entonces de ahí la importancia, por ejemplo, la que tiene muy alta densidad es la que elimina el colesterol. Y la que tiene baja densidad es la que se encarga de llevar el colesterol a los tejidos, mientras que la que tiene alta densidad se encarga de sacar el colesterol de los tejidos. Bueno, muchas gracias. Hasta acá hemos terminado con el capítulo de lípidos. Ahí está nuestro mail de contacto, lo que ustedes necesiten. Se pueden comunicar ese mail, y si no, como les explicaba recién las profes, al foro de consulta. Y bueno, este somos nosotros, el equipo docente, que ya poco a poco nos vamos conociendo más. Y bueno, espero que hayamos entendido la clase. Ya saben, cualquier cosa nos preguntan, no hay ningún problema. Nosotros estamos a su disposición, lo que necesiten. ¿Quieren hacer alguna pregunta, chicos? ¿Estamos ahí todos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Muy bien. No puedo ver el chat, pero cuéntenme ustedes, o las profes, ¿las profes necesitan hacer algún aporte? ¿Profe Josefina o profe María? No, está todo. No, nada, profe. En el chat no hay nada. Bueno, sí. El lípido es un tema muy bonito, es uno de los más bonitos. A mí particularmente me gusta mucho más que cualquier otra macromolécula. Lípido me parece re bonito. Y es importante que las macromoléculas las entiendan bien ahora que estamos viéndolas así como tal, porque después cuando las tengamos que armar o desarmar, cuando veamos metabolismo, es sumamente importante que sepan muy bien cómo están constituidas, cosa que metabolismo sea más sencillo para ustedes. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, profes, ¿ustedes quieren decirle algo a los chicos?
No, profe, yo nada. Esto de que no vayan estudiando semana a semana los temas para que no se les vaya acumulando los contenidos, así van semana a semana y van con el cronograma, que consulten el cronograma, que lo tienen en el aula virtual, así van viendo los temas y bueno, se van organizando con sus tiempos. Eso es todo. Gracias. Sí, acuérdense, chicas, también de lo que le hemos recomendado. No esperen 7 días para evacuar una duda. ¿Tienen duda? Ahí pregunta, como les explicaba la profe recién. En el foro de consulta y nomás la anotan, y si no, si es como que no terminan de entender o comprender el tema, se anotan en un Meet, pero así inmediatamente, no esperen 7 días para anotarse en el Meet. O sea, no, inmediatamente sí tenemos todos los días Meet. Y cuando quieran averiguar alguna cosa respecto a ustedes, ya saben, nombre completo, LU, DNI, carrera, ingresante, recursante, y si tienen la comisión, la comisión. Entonces, para nosotros es mucho más sencillo ubicarlos y poderles dar una rápida respuesta. Bueno, ok, si no hay preguntas, todo está en la cartilla, lo que necesiten, ya saben, ahí también están los libros, siempre el libro blanco, Química Biológica de Blanco, es nuestro libro de cabecera. Hay uno muy bonito que es el que uso yo, que me gusta mucho, que es el Bioquímica, Conceptos Esenciales, que es de Feducci, que también lo tienen ahí en la parte de la bibliografía para que consulten. Y la profe también ha subido algunos libros en formato digital, ¿no, profe? Como para que los vean. O sea Sí, que hay varios libros para que consulten. En el chat dice la clase de lípido la bajan, sí, una vez que se termina acá, ya se la sube a YouTube, ya la van a tener disponible. Profe, disculpe, la edición del libro blanco es la 8, 9, 10. Cualquier edición, siempre preferimos que sea la más actualizada porque los conocimientos se van actualizando también, pero si tienen una edición que sea viejita, no importa, lo importante es que tengan un libro para consultar siempre. Bueno, muchísimas gracias. De nada. y ya le vamos a estar subiendo también algunos links de algunos autores, por ahí profes que explican muy bonito algunas cuestiones que nosotros necesitamos que la entiendan en particular, y ya le vamos a subir algunos links así bonitos, como para que también tengan más explicaciones, como para que entiendan más alguna macromolécula. Bueno, niños, si no tienen más preguntas, nos estamos viendo en algún futuro, en alguna futura teoría. Ya saben que las teorías van de por medio, quincenal cada carrera, pero no se pierden nada porque la profe enseguida lo sube a YouTube y ustedes la tienen al acceso, el acceso así casi en vivo, como nosotros ahora charlando, o sea que no se hagan problema. Lo que sí, como les explica la profe, estudien semanal, chicos, no se dejen pasar el tiempo, porque a pesar de que sabemos que ustedes están cursando otras materias, y sabemos que por ahí se complica esto de la virtualidad, es importante que lleven su materia a tiempo, todas las materias, en tiempo y forma, de manera que, acuérdense que el parcial ya lo tenemos el jueves 19, ¿no, profe? El jueves 19 creo que es de noviembre, o sea que estamos cada vez más cerca. Bueno, listo, chicos. Entonces nos estamos viendo el próximo lunes. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Gracias por estar. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao.